aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo Jesús: al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaún, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Contestó: sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? Los reyes del mundo, ¿a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó: a los extraños. Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizarlos, ve al lago, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Es palabra del Señor. José, joven en quien Dios confió, esposo de nuestra Madre Virgen María, dame parte en la intimidad de tu secreto, justo esposo creyente, fiel Padre obediente, por la soledad de tus noches y la solidaridad de tus días, acógenos en María y nombra a Jesús en mi vida. Buenas tardes a todos. Hola Bernardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Acá deseando escucharte. Bernardo, tenemos algunas preguntas de la charla del lunes pasado. No sé si vos querés que te lea las preguntas ahora. Sí, comencemos con ellos mismos. Perfecto. Una por una, ¿eh? Una por una. Primera pregunta. Refiriéndome a la introducción, fraternidad, solidaridad universal, palomas y halcones, diálogos y acuerdos versus confrontación y choque, arrullar o gañir. Por ser demasiados palomas, ¿no se puede caer en el conformismo con el mundo y por tanto en ir dejando de lado a Cristo? Centrándonos demasiado en el hombre, esta es la impresión que hasta ahora este proceso de escucha del sínodo latinoamericano me está dejando. Primero, no sé lo del sínodo latinoamericano a qué se refiere. Entonces dejo eso de lado por un momento y vamos a la primera parte. Sí, es verdad que si uno es demasiado paloma y nunca es halcón cuando debería serlo, se pueden llegar a errores. Y a la inversa, si uno es siempre halcón y anda siempre a los picotazos, finalmente termina picando a quien no debe y matando. Entonces, ni un exceso ni el otro. Por eso yo eso lo puse en el contexto de la prudencia. Y la prudencia permite hacer un juicio razonable en circunstancias particulares y ver qué es lo que conviene. Respecto a Dios y el hombre, recuerden que el primer mandamiento es el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, y que esos dos mandamientos forman un único mandamiento. Por lo tanto, no hay que oponer Dios y el hombre.
Aparte de que Dios crea al hombre, el hombre es su criatura y lo crea a imagen y semejanza. Entonces esa dicotomía entre Dios y el hombre ya en sí misma está viciada, ¿no? Todo lo que hagas de bueno por el prójimo, Dios lo recibe como hecho a sí mismo. Recuerden Mateo 25, el juicio final, ¿no? Recuerden lo que le pasó a San Pablo camino a Damasco, que Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Y Pablo dijo, pero yo no te persigo, pero estaba persiguiendo a los cristianos. Bien, eso es lo que puedo responder a esa pregunta en este momento. Bueno, segunda pregunta. He comprendido lo que dice sobre la autoridad mundial del Papa Francisco y repasado los puntos que mencionó de Fratelli Tutti, pero con el agravante que usted mismo mencionó, que el Vaticano sigue adherido a la Agenda 2030 de la ONU. ¿Cómo podemos defender a la sede de Roma frente a quienes pretenden atacarla, acusándolas que esta autoridad planetaria propuesta se trata del nuevo orden mundial? Bueno, de vuelta, ahí hay 2 o 3 ideas que están un poco cabalgando una sobre la otra, entonces voy a tratar de responder por partes. Lo primero, sí, el Vaticano adhirió a la plataforma 2030, pero con una serie bastante importante de Justa Modum. Justa Modum quiere decir sí, pero. Quiere decir que en las diferentes partes de la agenda, el Vaticano tuvo reparos en algunas secciones. Entonces, sí adhirió. Segundo, con graves reparos en algunas sesiones. Y voy a volver sobre eso en un momento. Luego, uno no puede retirarse de ciertas situaciones que pueden ser o conflictivas o pueden ser manipulables, porque al final de cuentas nos tendríamos que ir de este mundo, porque en este mundo siempre chicha y limonada, el bien y el mal, el trigo y la cizaña van juntos. Me parece, por ejemplo, fuera de lugar decir, yo no me meto en política porque la política es sucia y corrupta. ¿Y por qué no te metes vos en política y tratás de sacar la corrupción de la política y de limpiarla? Si le dejamos a los corruptos la política será corrupta. Bueno, entonces el Vaticano, en cuanto a Estado, por pequeñito que sea, participa de las Naciones Unidas en las asambleas generales, etc. Pues bien, cuando se trató en el 2015 este proyecto para erradicar la pobreza en el mundo y al mismo tiempo respetar la creación, el Vaticano evidentemente se adhirió. Una vez que se empezaron a tratar los diferentes aspectos de este programa, ahí hubo ciertos reparos, o serios reparos. De hecho, un año más tarde, el arzobispo Bernardito Ausa, que es un filipino, que representaba a la Santa Sede en las Naciones Unidas, hizo un documento muy largo, de 11 páginas, destinado al presidente, al secretario general, para que lo haga conocer y lo difunda, para que se quede claro cuál era la posición de la Santa Sede en relación con la Agenda 2030. Ese documento lo tengo aquí. No sé si algo se ve, pero este es el documento. Sí, se ve muy bien. ¿Qué encontramos en este documento? Bueno, muchas cosas. Solamente voy a decir algunas que me interesan. La agenda fue aprobada el 25 de septiembre del 2015 y la Santa Sede tuvo su participación, sus objeciones, que nosotros no conocimos en su momento, y al celebrarse el año de la aprobación de la Agenda 2030, hizo una carta dirigida al secretario general para pedirle su difusión, y en esa carta iba particularizando todos los reparos que precedentemente había presentado. Entonces, algunos de los reparos.
Primero, cómo hay que interpretar el vocabulario de la Agenda 2030. Y va a decir que no se lo puede interpretar en un sentido artificial, sino en el sentido de lo que los términos significan. ¿Cómo hay que entender los derechos humanos? Según la Carta de los Derechos Humanos aprobada por las Naciones Unidas después de la guerra. Luego trata de decir que lo central de todo ese proyecto es la persona humana, respetando su total dignidad y abierta a lo trascendente. Respecto a la promoción de mujeres, de niñas y de niños, dirá que la palabra empoderamiento es ambigua, porque se lo pone en términos de poder, y términos de poder significará en términos de conflicto. Entonces dirá que es mejor utilizar el término promoción, y que así como hay que promover la mujer como gestante y cuidadora de la vida, hay que promover también al varón, ¿sí? Evitando todo tipo de confrontación entre unos y otros. En el número 20, en el inciso B, dice lo siguiente: de lo que venimos diciendo se deduce que las mujeres deben ser promovidas y contar con los medios para realizar su dignidad inherente como mujeres y protegerse de la violencia psicológica y física a través de todas las formas de aborto, incluido el feticidio femenino y el infanticidio femenino, para que puedan contribuir, etcétera, etcétera. El inciso siguiente: la Santa Sede enfatiza que cualquier referencia a género, igualdad de género y empoderamiento de mujeres y niñas se ha de entender de acuerdo con el uso común y aceptado de la palabra género, la cual está basada sobre un criterio biológico. Es decir, no podemos separar el género de la naturaleza humana. Si se ubica en el contexto lo que sería la perspectiva de género como instrumento de análisis social. Y luego cita al Papa Francisco, diciendo: el Papa Francisco, siguiendo los pasos de sus predecesores, habló con frecuencia sobre los peligros de la ideología del género, que niega la relevancia del sexo biológico masculino y femenino, al opinar que existe gran cantidad de géneros. Bueno, y así podríamos seguir, ¿no? En el número sobre la salud, dirá: con respecto a la salud reproductiva y expresiones relacionadas, que incluyen salud sexual y reproductiva, derechos reproductivos, los términos reproducción y reproductivos son problemáticos, ya que ocultan la dimensión trascendente de la procreación. El término procreación se prefiere porque refleja la participación de la pareja, hombre y mujer, en la obra de la creación. En el inciso siguiente, la Santa Sede rechaza la interpretación que considera el aborto o el acceso al aborto, la subrogación materna o el aborto selectivo por sexo y la esterilización como dimensiones del término salud reproductiva y sexual. Luego hablará de los derechos de la familia, y ahí tiene una serie de observaciones. Los derechos de los padres, y también tiene una serie de observaciones. Por ejemplo, el número 23, sobre los derechos y deberes de los padres, en el segundo inciso dirá: la Santa Sede subraya que no puede respaldar métodos de planificación familiar que separen fundamentalmente las dimensiones esenciales de la sexualidad, es decir, los elementos unitivos y procreativos. Además, las decisiones morales y responsables sobre el número de hijos, espaciamiento de nacimientos, pertenecen a los padres y no a los estados. Inciso siguiente: los gobiernos deben estar libres de cualquier coerción y presión, especialmente de los sistemas de préstamos opresivos, que no son más que una colonización ideológica. O te adhieres a la agenda o no te ayudamos económicamente. Bueno, un largo etcétera. Y finalmente termina diciendo así en la página 11: con respecto al término desarrollo sostenible, la Santa Sede prefiere que se utilice la expresión
desarrollo humano integral, que incluye el desarrollo sostenible. Entonces, como digo, la Santa Sede adhirió con reservas bastante serias. Ahora, es evidente que si un pequeño Estado adhiere con reservas y la gran mayoría adhiere sin reservas, el documento es aprobado, como en cualquier elección que se rige por las mayorías. Y por supuesto que las reservas de la Santa Sede evitó bastante bien el Secretariado de las Naciones Unidas a propagarlas y darlas a conocer a todo el mundo. Eso lo vamos a ver hoy, ¿no? Cómo se manipula la información. Bien, eso es lo que quería decir sobre esa pregunta en particular. Tenemos otra pregunta. Adelante. En su libro cita el documento emanado en Santo Domingo que habla de la inculturación. ¿No se está sobrepasando una línea cuando permitimos que, por ejemplo, a Dios se le llama madre, padre, o a la tierra se la llama madre y se le rinde culto? Bueno, ahí de vuelta, dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es que yo llame a Dios padre y madre, porque tiene también características maternas. Basta leer al profeta Oseas, por ejemplo. Y otra cosa es que yo llame a la tierra madre y que además le rinda culto a la tierra. O sea, el culto es exclusivo de Dios. Entonces, sobre el culto no hay tutía, ¿eh? Ahí no se puede transar. Respecto a la utilización de términos, a ver si me explico. Yo ahora no tendría problemas en esta charla, conociendo el auditorio, a hablar de las notas maternas de Dios, porque creo que todo el mundo entendería a lo cual me refiero. Y al mismo tiempo, todos sabemos que la revelación cristiana se refiere a Dios como Padre. Y eso está claro. Ahora, en otro contexto, supongamos que yo estuviese en el altiplano en Bolivia y están celebrando una fiesta autóctona. Bueno, yo ahí me cuidaría de hablar, por ejemplo, de Dios como madre y de la madre tierra y dar culto a la tierra, con lo cual creo una soberana confusión. Entonces, respecto al uso de términos, también hay una prudencia descripcional a utilizar. Y respecto al culto, para mí ahí no hay trance, no hay negocio, no hay componenda. A Dios solo le rendirás culto. Bueno, eso es lo que me sale decir en este momento. Por último, tenemos un comentario nada más que Bien. una pregunta. Y la misma persona dice, más comentario que pregunta. Habrá mucha tela que cortar en su afirmación con respecto a la invasión de Estados Unidos en Irak. Y te cita en la página 67. Es difícil ser un país petrolero y no suscitar la codicia ajena. Venezuela es súper petrolero y queda al lado de Estados Unidos. A estas alturas de las crisis en mi país, me gustaría que esa codicia auspiciara una invasión humanitaria. Es un comentario, en realidad no es una pregunta. Está bien. Te escuchamos, Bernardo. Bueno, gracias, Patricia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Antes de comenzar la charla más específica del tema de hoy, que sería la fundamentación así llamada científica, quiero recordarles desde qué perspectiva estamos abordando el tema. En Líbranos del Malo, lo que se trataba de comunicar era un discernimiento y un combate contra el mal espíritu en el propio corazón. En el segundo libro de la trilogía, Armas Ocultas de Satanás, era ese mismo discernimiento y ese mismo combate del mal espíritu obrando en las sociedades y en las culturas. En el tercer libro de la trilogía, Perspectiva e Ideología de Género, se trataba una vez más del mismo discernimiento de la obra del mal espíritu y el combate contra él en las ideologías
que son anticulturas. En el libro Signo de los Tiempos, de vuelta, el mismo discernimiento y el combate del mal espíritu que obra en las relaciones internacionales en base a un proyecto de poder excluyente o globalista. Entonces, es dentro de ese contexto que me ubico. También recuerden que les dije muy al principio con qué autoridad yo hablaba. Y yo dije con ninguna autoridad. O sea, imagínense si cada vez que uno va a decir algo precisa tener autoridad o que le reconozcan la autoridad o que saque él sus credenciales de autoridad. Estamos compartiendo. Entonces no se precisa ninguna autoridad. Lo que sí se precisa es utilizar un poco la inteligencia y la razón y la observación y al mismo tiempo hacer un cierto discurso coherente que no resulte un disparate. Eso es un poco lo que quería decir antes de continuar. El tema quinto, la charla quinta, la de hoy, serían como los fundamentos científicos del libro Signo de los Tiempos. Y este fundamento, así como, por ejemplo, la teología escolástica utilizaba la filosofía, la corriente tomista utilizaba la filosofía aristotélica, yo voy a utilizar como ciencia las relaciones internacionales, porque eso me va a permitir ver mejor cómo el mal espíritu obra y cómo tendría que responder el cristiano en relación a ese mal espíritu. En otras palabras, las relaciones internacionales tienen que ser evangelizadas, porque no lo están. Así como la política a nivel nacional de un propio país y partidista también tiene que ser evangelizada. Yo voy a utilizar la palabra geopolítica, sabiendo de qué se trata, de las relaciones internacionales, la ciencia que estudia las relaciones internacionales. Hay otra forma de denominarla, se la puede llamar política internacional, al principio se la llamó historia diplomática, se lo podría llamar teoría de las relaciones internacionales, derecho internacional, etc. En cuanto a ciencia social, es relativamente joven, es decir, tendrá unos 100 años como máximo, pero como realidad y objeto de estudio, pero como realidad es tan vieja como la historia de la humanidad. Es decir, nada nuevo bajo el sol. Lo que puede ser nuevo es un estudio sistemático, ordenado, científico, es decir, comprobado de las afirmaciones que se hacen y los principios que se infieren. Yo considero que conocer el ABC, es decir, los rudimentos de esta ciencia, ayudan a comprender el mundo. Y también comprender quiénes son los que tratan de ser amos y señores del mundo en un momento determinado. Básicamente, la geopolítica estudia las relaciones internacionales. Además de la geografía, estudiará la historia, la economía política, los elementos sociológicos, la demografía, etc. Ahora, no lo estudia desde el punto de vista ético o desde el punto de vista moral, sino lo estudia desde el punto de vista de las relaciones y sobre todo del poder que entra en esas relaciones, los intereses que entran en esas relaciones. Voy a dejar de lado todo lo que sería teórico, o muy poco voy a mencionar las dimensiones teóricas, porque no es mi propósito y porque tampoco hace falta para lo que quiero exponer. De todas formas, hay varias teorías sobre las relaciones internacionales. Todas estas teorías son algo así como mapas mentales de las dinámicas de interacción entre los pueblos, y en diferentes momentos del último siglo y de este siglo que iniciamos,
las teorías han ido como evolucionando simplemente porque las relaciones internacionales son algo dinámico y también se mueven. Entonces las teorías tratan de fotografiar o de filmar una situación determinada, que puede durar un cierto número de años. ¿Qué es lo que agrega la teoría? A la observación, al análisis, le agrega un marco de interpretación. Nada más que eso. Y ese marco de interpretación es mudable, así como la realidad de las relaciones es mudable. Por lo tanto, no existe una única teoría. Tampoco podemos decir que una única teoría abraza toda la realidad de las relaciones internacionales. Siempre se hace una selección de hechos, o si no de hechos, al menos hay desde un punto de vista del cual se consideran los hechos. Bueno, básicamente, entre las varias teorías, las más conocidas son la teoría realista. Por ejemplo, Henry Kissinger se ubica dentro de esta teoría realista de las relaciones internacionales, para dar un ejemplo de alguien relativamente conocido y que todavía sigue en vigencia a pesar de sus larguísimos 90 años. Fíjense que en el año 2019, hace apenas 3 años, Kissinger fue enviado por el gobierno americano a Pekín para encontrarse con Xi Jinping para ver cómo podían mejorar las relaciones entre las dos superpotencias. Es una persona que tiene una influencia enorme en los últimos 60 años a nivel de la política internacional. Y es evidente que él se mueve con un realismo sajón a rajatabla. Luego está también una teoría más idealista, basada en una filosofía en la cual el hombre es bueno, entonces las relaciones deben ser buenas, que evidentemente agrega una nota moral importante a las relaciones. Hay también una teoría crítica, que es un poco lo que estamos moviendo con estas revoluciones moleculares, en los cuales ciertos grupos descontentos se los enfila hacia un objetivo común, y luego el que manipula los grupos descontentos trepa encima de ellos a fin de lograr el poder y hacer caer un Estado. Bien, no me quiero meter en eso. Recién dije la palabra Estado. El motivo es que los Estados juegan un papel muy importante en las relaciones internacionales. No son los únicos agentes. Esto es importante tenerlo en cuenta. En la charla del próximo lunes lo veremos. Pero son unos agentes importantes. Ahora, ¿qué constituye a un Estado? Lo constituye un territorio, que sería la base física, más o menos estable. Lo constituye una población, que es el factor dinámico. Lo constituye una soberanía, es decir, una capacidad de tomar decisiones autónomas en el ejercicio de su autoridad política en un espacio geográfico en relación con una población determinada. Básicamente, cuando digo Estado, me refiero a eso. Los 3 elementos recién presentados permiten decir que un Estado es una sociedad política organizada que ejecuta por sí, ante terceros, funciones orgánicas de tipo ejecutivo, legislativo, judicial. Y hoy día existen 5 grandes estados que se los consideran potencias. Ahora, ¿por qué se los considera a estos estados potencias? Simplemente porque tienen la bomba atómica, tienen energía nuclear y tienen un arsenal atómico considerable. ¿Quién más? ¿Quién menos? Además de eso, estos 5 estados forman el Consejo Permanente de las Naciones Unidas y tienen derecho de veto. ¿Quiénes son? Bueno, los Estados Unidos de Norteamérica,
la República Popular China, la Federación Rusa, el Reino Unido y Francia. Como digo, son los integrantes permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con poder de vetar decisiones de la Asamblea General o propuestas de la Asamblea General. Bien, dicho esto, vamos ahora a ver 4 principios claves que, observando las relaciones internacionales, es fácil detectar y darse cuenta de ellos. El primer principio es el tema del poder. Ahora, ¿qué es el poder? El poder es la capacidad de controlar a otros. Uno tiene poder cuando puede imponer su voluntad sobre la voluntad de otros. Eso es lo que comúnmente entendemos por poder. Y al mismo tiempo, claro está, impedir que otros impongan su voluntad sobre mí. Ahora, esta es una constante de la historia de la humanidad. No quiero ahora hacer una lectura teológica, pero bien sabemos, ¿no?, que todo esto proviene del pecado de origen. El poder y la fuerza, como último recurso, es un aspecto notable, esencial casi diría, de todo tipo de dominio. Sabemos que hay gente o hay pueblos que solo reaccionan ante el uso de la fuerza. Y allí donde hay un ejercicio de poder, siempre habrá también personas, grupos, pueblos subordinados o pueblos insubordinados. Miren, les voy a decir algo que aclara bien lo que estoy tratando de comunicar y proviene del primer ministro del rey francés Luis XIII. Ese primer ministro no era otro que el cardenal Richelieu, que vive entre 1585 hasta 1642. Van a ver si lo que dice nos suena maquiavélico. Maquiavelo es precisamente el gran autor que se lo considera en los orígenes de la teoría realista de las relaciones internacionales o geopolíticas. Bueno, ¿qué dice Richelieu? En cuestiones de Estado, el que tiene el poder tiene la razón, y el que es débil a duras penas puede evitar estar equivocado según la opinión de la mayoría. ¿Les parece increíble? Bueno, ahí tienen un teórico bien realista de las relaciones internacionales. Ética y moral no aparecen ni por sombra. Segundo tema, que se relaciona con el poder, es el tema de la riqueza, el tema de la economía. La economía determina la política, determina la paz entre los pueblos, determina la guerra, determina los negocios. Aún más, hay gobiernos democráticos que pactan con gobiernos totalitarios nada más que por motivos económicos. El dinero, la tecnología, permiten obtener siempre nuevos recursos, naturales o energéticos, y aun cuando se encuentren en otros planetas. ¿Ustedes creen que la carrera a la Luna, a Marte, es nada más que por motivos turísticos? No. Lo que se piensa es que en otros planetas hay recursos naturales, sobre todo energéticos, que quien los logra podrá ser el amo de esta tierra. La economía ha sido también una de las causas del origen, del desarrollo, de la mayoría de los conflictos entre los pueblos. Bueno, las 2 guerras mundiales, ¿no? La iniciada en el 14 y la iniciada en el año 39, hacia el 40, ¿no? El motivo de fondo era un motivo económico, entre otros. Además de esto, la economía tiene sus propias armas,
que muchas veces son más eficaces que las bombas, que los cañones, que los revólveres, que los sables y las murallas. Por ejemplo, el control de capitales, sanciones comerciales, agencias de calificación, te ponen una mala nota y ya vas a ver cuántos emprendedores van a venir a tu país, ¿no? La concesión de préstamos condicionados de una u otra forma, o préstamos que se sabe que nunca vas a poder pagar. Bueno, el dinero es un medio para conseguir poder. En la lucha por la adquisición, conservación y aumento del dinero y de los bienes materiales muchas veces ha estado detrás de los conflictos entre las naciones y los pueblos. El tercer principio clave que quería mencionar es la hipocresía. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la historia demuestra que en la política internacional muchas veces hay algo manifiesto sobre la mesa y hay algo no manifiesto y que está por debajo de la mesa. Y vuelvo a decir que el gran público, es decir, nosotros vemos lo que está sobre la mesa, lo que se convierte en noticia y los medios de comunicación social lo divulgan, pero las verdades no las sabemos. Me refiero, las verdades que realmente importan, porque lo que se esconde son las verdades que importan, no las bagatelas. Todo esto significa que no es nada fácil interpretar los hechos, interpretar lo que realmente sucede entre las naciones y los pueblos. Porque muchas veces hay intereses ocultos, hay medias verdades o a veces simplemente hay mentiras que se utilizan para lograr fines. Los fines comunes o la búsqueda del bien común muchas veces son una apariencia, suelen ser además transitorios. Las alianzas basadas en intereses no se rigen por la ética, sino que se rigen por el beneficio. Es decir, yo me alío contigo en la medida de que yo me beneficie con esto y con lo otro. El día que dejo de beneficiarme, entonces se rompió nuestro pacto y se rompió nuestra alianza. Esto significa que no hay aliados eternos, porque los intereses cambian. En cuanto cambian los intereses, cambian los aliados. Les voy a dar un ejemplo bien claro de esto, por lo menos para que conocen un poquito la historia del siglo pasado. En la Segunda Gran Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas eran aliados, o sea, luchaban juntas. Y en cuanto termina la guerra y resultan vencedoras, ¿qué sucede? Comienza una guerra fría entre ellos. Empezó para ellos la guerra después de la victoria. Quiere decir que la alianza duró los años de la guerra. En cuanto terminó, se acabó. El Japón, que perdió la guerra, y aquí, que después de la guerra se convierte en el gran aliado asiático de Estados Unidos. Había perdido la guerra y se convirtió en el aliado asiático de los Estados Unidos. Bien, esto nada más que para ilustrar lo que vengo diciendo. Alguien dijo que en las relaciones internacionales nada sucede por accidente. Y si sucede por accidente, sin duda que ese accidente estaba muy bien planeado. Otro dijo, un buen diplomático piensa 2 veces para concluir diciendo nada, simplemente. ¿Cuáles son los artificios, las tácticas de dominio entre los pueblos?
Este es el último punto que quería mencionar como principio clave. Es lo que se llaman geoestrategias. Las geoestrategias no son más que tácticas para influir, para controlar, para subyugar si es necesario y siempre que sea posible, y también si las ocasiones son propicias. Muchas de estas tareas, tácticas estratégicas, son recurrentes y por lo tanto podemos decir que son permanentes, porque las vemos en el siglo II, las vemos en el siglo IV, las vemos en el siglo XXI, en fin, aparecen constantemente. Por ejemplo, intimidar y amenazar, acorralar y cercar a otro pueblo, impedir el ascenso, empobreciendo a los vecinos, simular, aprovechar el flanco débil, dividir y reinar. Esto de dividir y reinar viene de Julio César, siglo I de la era cristiana, ¿no? Dominar desde las sombras, aparentar y manipular la ley y la justicia. Recién hablábamos de intervención humanitaria. Yo me acuerdo cuando se empezó a hablar de intervención humanitaria, a mí me parecía muy bien que el derecho internacional contemple la posibilidad que un pueblo ayude a otro pueblo cuando el otro pueblo está sufriendo una situación, inclusive de dominio despótico de la propia autoridad. No solamente cuando hay una calamidad natural, es decir, una intervención humanitaria, sino esto otro que acabo de decir. Pero que ha demostrado muy pronto es la praxis concreta de las intervenciones humanitarias, que han sido utilizadas por otros fines, simplemente. Manipular la información, crear un enemigo, hacer que otros trabajen por uno, es decir, los mercenarios, ¿no? En las guerras. No hay guerra donde no haya mercenarios. Sembrar cizaña para dividir y un larguísimo etcétera. Quiero ahora hablar brevemente y simplemente de dos geoestrategias. La primera es mentir y manipular la información. Y lo digo porque siempre estamos nosotros siendo víctimas de esta estrategia. Siempre. Lo mejor que se le puede decir a alguien que hace una afirmación de algo que se sospecha que no sabe es preguntarle cuál es su fuente. Y luego cuando él va a decir de dónde se ha enterado de esto y te dice, me enteré de tal diario, lo menos que uno puede decir que poca seriedad. Basar una afirmación rotunda sobre algo realmente importante porque lo leyó en el diario. Por favor. La segunda geoestrategia que quiero mencionar es el sembrar cizaña. Se van a dar cuenta, ¿no?, que en esto está la división y está también el engaño, la mentira. ¿Y quién es el padre de la división y el padre de la mentira, del engaño? Está claro quién es. Bueno, vamos al tema de mentir, manipular la información. ¿Cuáles son los principios de fondo sobre los cuales se mueve esta estrategia? Bueno, un primer principio es que la mentira repetida 1000 veces se convierte finalmente en verdad. Miren qué simple. Lo que siempre estamos escuchando finalmente resulta que es una verdad objetiva y ya nadie cuestiona. Segundo principio, la guerra de las ideas puede ser más efectiva y menos costosa que la guerra de las armas. Tercer principio, los medios de comunicación son los instrumentos de difusión de esta estrategia. Y el cuarto principio, la libertad de prensa es la libertad del dueño de la imprenta, o es la libertad del dueño de los medios, simplemente. No pensemos nosotros que gozamos de libertad de prensa, porque podemos elegir entre un periódico y otro. Eso no es libertad de prensa, ¿no? La propaganda, en íntima relación con la información, puede ser
ser también un medio de desinformación y de manipulación de la opinión pública. Esto es algo bien conocido. Cuando todo el mundo cree en algo falso, entonces sí, la propaganda alcanzó su meta, alcanzó su éxito. En este contexto también se puede hablar de la abundancia de información que circula gracias a las nuevas tecnologías. Ahora, es tanta la información que es imposible discernir toda la información que circula. Quiere decir que siempre uno tiene que focalizarse en algunos datos de la información, porque todo no lo tiene. Y además de esto, los sondeos de opinión, las encuestas, fácilmente pueden ser manipulables y condicionar la opinión pública. ¿Quién no cae en la cuenta o niega estas manipulaciones? ¿Saben lo que está diciendo? Proclamando. Está proclamando que ya ha caído en ella. No, yo no soy manipulable. Esta manipulación conmigo no tiene nada que ver. Yo soy una persona libre e independiente. Bueno, quien tal dice, y luego pasa 2 horas por día viendo televisión, es el sujeto más manipulable que se puede uno llegar a imaginar. Poquísimos, si es que los hay, pueden confrontar los hechos con las informaciones y descubrir las mentiras. Por eso que toda información importante ha de ser contrastada, verificada con otros medios, y no simplemente tomarlo desde una sola fuente. Los gobernantes en las sociedades democráticas saben que el poder se compra con los votos y los votos se compran con las promesas. Y las promesas tienen que llegar a las masas populares. Y el pueblo tiene que sentir los beneficios de las promesas. ¿Y saben lo que pasa después de las elecciones? Ni beneficios de las promesas, se contradicen los sentimientos que había ocasionado la promesa de los beneficios, uno se siente totalmente manipulado y que los que hicieron las promesas sabían muy bien que no las podían cumplir. Los eslogans tienen también un gran poder de persuasión. Guerra total, terrorismo global, proliferación de armas nucleares, y con eso nos llena la cabeza. Miren, un pequeño paréntesis, sin entrar demasiado en el tema. Nosotros desde hace 1 año y medio estamos todos los días siendo bombardeados por las cifras de contagiados y las cifras de muertos. Y no solamente en nuestro país, sino eso es mundial. ¿Pero no les parece coincidente que todos los medios de información en todos los países del mundo, todos los días, estén dando esas cifras? Bueno, el que no sospecha, no digo nada. Por lo menos hace pensar. Los periodistas saben muy bien cómo se fabrica la noticia. Aquí estuvo de postulante y novicio un joven que era periodista y me explicó una vez cómo se fabrican las noticias. Y un día fabricó un pequeño video y hizo decir a los que participábamos en el video una serie de disparates, simplemente porque me hacía una pregunta, por ejemplo, y yo le respondía, luego cortaba el video en la respuesta que yo daba, le juntaba otra respuesta que él falsificaba y salía un perfecto disparate en respuesta a la pregunta que me había hecho. Había hecho una especie de pegatinta, no sé qué, entre 2 partes de un video. Y así lo hizo con varios hermanos, ¿no? Era cómico, sí, pero podría ser trágico. Bueno, podría continuar, pero esto es tan claro que mejor no abundar, porque las muchas palabras, ¿saben?, son como los billetes emitidos por el Banco Nacional. Y cuando circulan muchos billetes, ¿saben lo que eso significa?
devaluación. Es decir, no tienen valor. Y lo mismo pasa con las muchas palabras. Palabras terminan perdiendo valor. Solamente recordemos que hoy día media docena de compañías posee de una u otra forma el 95% de los principales medios de comunicación mundial. 95%. Quiere decir de que esas 5 o 6 compañías informan al mundo y pueden manipularla como quieren. Hasta la misma guerra se vale de la información falsa, o la carencia de información, o la información tergiversada. Yo no sé si ustedes se acuerdan, en nuestro propio país, no muchos años atrás, donde la televisión, la radio, ciertas revistas de información y noticias, hablaban de que el ejército argentino tenía controlada la invasión naval británica y que el desembarco de las tropas del Reino Unido en las Islas Malvinas ya había sido totalmente controlado y la victoria contra el invasor era inminente. Eso lo recibíamos el día lunes. Y el día martes nos enterábamos con gran sorpresa que el general en jefe de nuestras tropas presentó la rendición. Come mai. Yo me acuerdo que durante esa guerra de las Malvinas había venido acá a hacer unos días de retiro Fernando Gil y tenía la revista Time Magazine y había un largo artículo sobre el desembarco de las tropas británicas en las islas Falkland del sur. Entonces le dije, ¿y qué dicen los yanquis? Me dicen de que en 24 horas se rinde el ejército argentino. Digo, pero si nos están diciendo todo lo contrario. Además estamos mandando cosas a las islas para los soldados y hay todo un movimiento de... No, es mentira. Y así fue, y así fue. Sembrar cizaña. En toda sociedad siempre hay gente descontenta, que con un poquitito de fuego se convierten en antorchas y que incendian a todo el resto. No hay vuelta. Es una constante. Hay minorías marginadas que se pueden convertir en arrietes para demoler a las mayorías. Esto es tan viejo como el mismo diablo. Lo que se llama hoy día la revolución molecular se basa en este principio. Utilizar minorías descontentas o marginadas u oprimidas, ponerles un objetivo común y todas unidas encaminarlas hacia ese objetivo. Pero que en realidad el verdadero objetivo es que aquel que las manipula y las encamina, lo que quiere es tomar el poder de un pueblo, de una nación. Es lo que se llama revolución molecular y lo hemos visto calcado en los últimos años en varios países cercanos al nuestro. ¿Quiénes son estas minorías? Por ejemplo, ciertos grupos feministas, ciertos grupos transexuales o transgénero, ciertos lobbies o grupos de presión, como sería el lobby LGTBIQ+. Ahora, las primeras víctimas de este lobby LGTBIQ, es decir, lesbianas, homosexuales, indiferentes, queer y un largo etcétera, las primeras víctimas son las personas que tienen una orientación sexual diferente y que no se quieren plegar al lobby. Estas personas merecen no solamente respeto por su dignidad personal, sino también ayuda e integración desde el punto de vista, por ejemplo, eclesial. Porque se las trata de cooptar en ciertos proyectos de los cuales no tienen ningún interés y a veces no solamente no tienen interés, sino que están en contra de los mismos. Como digo, son las primeras víctimas de estos grupos. Y otros tantos se puede decir sobre las mujeres, las simples mujeres, que son la inmensa mayoría,
que respetan un código binario, varón y mujer. Son las primeras víctimas de ciertos grupos radicalizados. Feministas, claro está, de eso estaba hablando. Los ejemplos históricos son muchos sobre el sembrar cizaña. Por ejemplo, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, Rusia, sostenía económica e ideológicamente a numerosos partidos comunistas en Europa occidental como cuñas de penetración. El Partido Comunista Italiano, el Partido Comunista Francés, el comunismo en España. Todo eso ayuda. Cuba, en Latinoamérica, Nicaragua. Es normal. Se utilizan con ayudas económicas y ideológicamente pueblos o naciones con otra finalidad del propio dominio y del propio interés. ¿Qué es lo que ha hecho, por ejemplo, los Estados Unidos de Norteamérica con los países islámicos? Básicamente lo que ha hecho es de mantenerlos desunidos, que no se unan, porque si se unan representarán una fuerza. Y la primera víctima de esa fuerza, de esos países islámicos, árabes islámicos, será el principalísimo aliado de Estados Unidos en Medio Oriente, que es el Estado de Israel. Divide e impera. Y para dividir, sembrar cizaña. Otro dato. Gran Bretaña siempre ha procurado que Europa occidental no se unifique teniendo como cabeza a Francia o Alemania. Porque la historia pasada muestra que cuando esto sucede, se convierten en una gran potencia. Por lo tanto, Gran Bretaña se encarga, de una u otra manera, que no se mantenga totalmente unida a Europa Occidental y que tampoco emerja una gran potencia como Alemania o como Francia a cabeza de ese conglomerado de naciones. Divide et impera. También en ciertos países donde la gran mayoría son gente joven, los jóvenes se pueden utilizar para producir revoluciones o cambios de gobierno o para adquirir el poder. Todas las revueltas en el mundo árabe, que tuvieron lugar hace apenas unos años, en el 2011, son ejemplos del poder joven asusado desde otros ámbitos de poder para desestabilizar los estados islámicos. Te dirán, ¿quién te dijo eso? Es una lectura. Y es una lectura que tiene un cierto fundamento, que no es ahora el momento de explicitar. Los países bilingües, hasta la misma lengua, puede ser utilizada para sembrar cizaña. ¿Por qué en Bélgica hay una rivalidad entre los de habla francesa y los de habla neerlandesa? ¿Por qué? Porque conviene que estén divididos. ¿Qué decir de los países que son polilingües? Basta incentivar un poco los sentimientos de un grupo y de otro grupo lingüístico para producir divisiones. Los vascos en España, los catalanes, qué fácil, ¿no? Es dividir España. Reivindicaciones, querer convertir una autonomía, una comunidad autónoma en una nueva nación. Todo lo que tuvimos el año pasado y el anteaño pasado en relación con el mundo catalán. Bueno, otro tanto podemos decir de la raza, blancos, negros, amarillos, y la religión. Todo ese problema de Black Lives Matter, a los que realmente no les importaba un comino lo de Black Lives Matter, eran los dirigentes de ese movimiento, que no era otra cosa que un grupo de presión. En cuanto se acabaron las elecciones en Estados Unidos, se acabó la acción de Black Lives Matter. Bueno, ¿qué conclusión sacamos de todo esto?
unas 3-4 conclusiones que me parecen importantes. La primera es que la globalización o interdependencia planetaria está dando lugar a un tipo de reordenamiento social, cultural, político y económico a escala mundial. Y que esto es un signo de los tiempos. La globalización, así como la acabo de explicar, interdependencia planetaria, es un signo de los tiempos. Ahora, sobre este signo de los tiempos cabalgan un designio divino y un proyecto maligno. Se pueden discernir en el signo de los tiempos de la globalización un signo de Dios y un signo del maligno. El signo de Dios, la fraternidad solidaria, predicada por el cristianismo. El signo del maligno, el proyecto globalista excluyente. Ambos cabalgan sobre la misma cabalgadura de la globalización. No es raro que entren en conflicto entre sí. El proyecto globalista excluyente milita contra la fraternidad. Es, por lo tanto, un signo del maligno que va contra los signos de Dios, de la fraternidad universal. El príncipe de este mundo es también el padre de la mentira. Por lo tanto, es el maestro de ciertas estrategias geopolíticas, sobre todo de aquellas que son las más inmorales, o las que menos respetan la justicia y los derechos de los prójimos. El trigo y la cizaña crecen juntos en la historia de este mundo. Cuando llegue el momento, la cizaña será arrojada al fuego y el trigo será recogido en graneros. Por ahora estamos en el tiempo de la paciencia divina. Estamos en el tiempo de las libertades humanas. Pero va a llegar el momento de la manifestación gloriosa de Jesucristo resucitado. Y en ese momento tendrá lugar un juicio remunerativo. Hoy por hoy, todo parece indicar que, así como la política nacional necesita una urgente evangelización, de modo semejante y con mayor razón y motivo, las relaciones internacionales, la geopolítica, necesitan evangelio y valores evangélicos. Hay mucho camino para recorrer a este respecto. La encíclica Fratelli Tutti es el último documento de la doctrina social de la Iglesia que alumbra ese camino y ayuda a transitarlo. Les había dicho que había varias teorías sobre las relaciones internacionales. Bueno, quiero presentarles una teoría más, entre tantas. Es la que yo llamo la teoría trascendente, que rige la teopolítica. Esta teoría la encuentran en el cristianismo desde el primer siglo hasta el día de hoy, es decir, 20 siglos de historia. El objetivo es la fraternidad y la paternidad universal bajo un único Dios Padre. Los actores son Cristo resucitado, el príncipe de este mundo, y los creyentes en Jesucristo, además de cada ser humano. El mundo es un campo de batalla, 2 ciudades, 2 banderas. El liderazgo lo tiene la divina providencia y una eventual autoridad global, colegial, relativa y subsidiaria. Esta teoría trascendente, que postula una teopolítica, tiene algunas manifestaciones, por ejemplo, una manifestación eclesial, que sería la Iglesia como germen y semilla del reino de Dios, una manifestación magisterial, que sería la doctrina social de la Iglesia, y por supuesto también una dimensión evangélica, que sería la predicación
de la buena noticia de Jesús, muerto y resucitado por nuestra salvación. Pues bien, hasta acá llegamos. Era esto lo que quería decirles en íntima relación con el lunes pasado. Los fundamentos teológicos y los fundamentos científicos. Y la próxima vez vamos a pasar a la última parte del libro, donde se habla del orden mundial. Y vamos a ver más las dinámicas que entran en juego. Bueno, Patricia, hasta acá llegamos. Si hay una pregunta fácil... Tenemos un comentario de Aida que dice, con respecto al tema de corroborar la información, debemos tomar en cuenta que hoy en día existen empresas que se dedican específicamente a crear las falsas noticias en redes fuera de los periódicos amarillistas. Mucho cuidado. Teo, gracias por la información. Y no tenemos ninguna otra pregunta, porque no nos queremos devaluar. Muy bien. Si Dios quiere, retomamos el próximo lunes. Bueno.